Hola chicos de décimo, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a trabajar la temática del modernismo. Entendemos que el modernismo desde el contexto histórico fue un movimiento literario que abarcó entre 1885 y 1915 aproximadamente. Tuvo su origen en Hispanoamérica y desde allí se extendió hasta España. Esto es en contraposición a todo lo que había pasado con anterioridad, porque siempre iniciaban los movimientos literarios en Europa y se desplazaban hasta Hispanoamérica. Esta vez fue diferente. El modernismo no solo fue un movimiento literario, sino que también reflejó una parte artística. Se identificó una crisis espiritual del occidente que se inició en el siglo XX y duró hasta la Primera Guerra Mundial en 1914-1915. Esta crisis consistía en el deseo de la creación de un orden en un mundo en que estaba totalmente inestable y coincide con la implantación definitiva del capitalismo como un modelo económico y social. Asimismo, coincide con la decadencia de las monarquías y de los grandes imperios, la mayoría de los cuales se disolvieron en el siglo XX. Este periodo histórico estuvo enmarcado mucho por las guerras, principalmente por la franco-prusiana en 1871. Esa se realizó entre Prusia y Francia, y también en los comienzos de la Primera Guerra Mundial en 1914. Además coincidió con la Segunda Revolución Industrial, en la que los procesos tecnológicos e industriales sufrieron cambios irreversibles y acelerados en todos los ámbitos de la vida. También se presentó la llamada paz armada, que se caracterizaba por un enorme desarrollo de la industria bélica o la industria de la guerra y la tensión entre diferentes potencias europeas. Entonces, todo esto que ocasionó que esos jóvenes de ese momento, esa generación, se sintiera desconcertado, se sintiera un poco desmotivado y quisiera encontrar una forma diferente de expresión. El movimiento del modernismo, ya desde la literatura, se conoce como modernismo a un movimiento literario fundamentalmente poético. Se trabajó muchísimo la poesía más que todo, desarrollado en el siglo XIX y principios del siglo XX, y que se comprende como la forma hispánica de la crisis universal de las letras y el espíritu que caracterizó la entrada en la contemporaneidad. Se habla de la crisis o de la forma hispánica porque, como sabemos, allí inicia este movimiento. En términos generales, el modernismo fue conocido por ese refinamiento expresivo, por esa forma en la que se presentaban las palabras. Sin embargo, no se trata de un movimiento unificado como tal, sino más bien de un espíritu que inspiró a diferentes poetas o a diferentes autores en la misma década, creando así un movimiento literario. Bueno, y desde el modernismo español encontramos que hay dos influencias francesas importantes. La primera es el parnasianismo. Esta influencia unía a este grupo la valoración del arte poético en sí mismo, la impersonalidad y el rechazo del compromiso social o político, es decir, aquí se le daba la espalda a la parte que hablábamos sobre el realismo, en donde el autor tenía un papel como un crítico social. Aquí no, aquí simplemente se valora el arte por el arte, es decir, el poema por la belleza que posee. El arte no tenía que ser útil, no tenía que ser virtuoso y su fin únicamente era crear una belleza artística. También encontramos el simbolismo. El simbolismo fue uno de los movimientos literarios y artísticos más importantes en Francia, más o menos en 1886, y se valía, como su nombre lo indica, del uso de símbolos para representar las emociones y la imaginación desbordada. El movimiento consideraba el mundo como un misterio y el arte como un sueño. Se destacó principalmente porque su contenido poético perseguía una búsqueda interior de verdades universales. Entonces se basaba mucho en la espiritualidad, en la imaginación, en los sueños. Se contraponía, claro está, con el realismo, porque mostraba de forma concreta la realidad. En cambio, el simbolismo iba mucho más allá. Y esta parte es importante porque desde el simbolismo se habla mucho de la musicalidad. No es tanto buscarle el sentido o el concepto a las palabras que empleaban los autores, sino cómo éstas sonaban.
Entonces, esto es un rasgo fundamental que se heredó del simbolismo en el modernismo. Las características principales que encontramos en el modernismo, tenemos primero que todo el prodigioso manejo del idioma. Entonces, el lenguaje poético fue enriquecido por el modernismo en el sentido de la brillantez y de los grandes efectos. Esto principalmente se heredó del parnasianismo, como hablábamos anteriormente, en donde la forma del poema era lo más importante. Entonces, esas palabras que empleaban los poetas eran bastante refinadas y más llevadas hacia el lenguaje formal. Como segunda característica tenemos el esteticismo, que fue influenciada también por el parnasianismo. Se planteaba de que el poema debía ser bello como tal, no tenía que buscar otro objetivo como educar, etc. Tenemos también la búsqueda de valores sensoriales, es que utiliza muchos recursos plásticos, especialmente en lo concerniente al manejo, por ejemplo, del color. Algo similar ocurre en los efectos sonoros, recurre también a la sinestesia. La sinestesia es un recurso expresivo en el que se combinan impresiones de dos o más sentidos, es decir, el poeta o el autor alude no solo, un ejemplo, a la visión del receptor, sino también al oído. Entonces nos habla no solamente de imágenes, sino también de sonidos, o nos habla de texturas, o nos habla de sabores, etcétera. Desde la musicalidad, las palabras no están subordinadas necesariamente a su significado, sino a la sonoridad y resonancia que puede tener. Pasando entonces a los autores más representativos, a Manuel Reina Montilla. Fue un político, periodista y poeta nacido en Puente Gentil, en Córdoba, en 1856 y falleció en 1905. Sus obras principales fueron La vida inquieta y Poemas paganos. También tenemos otro exponente español que se llama Manuel Machado, nacido en 1874 en Sevilla, fue un licenciado en Filosofía y Letras y muere en Madrid el 19 de enero de 1947. Sus obras más importantes fueron La duquesa de Benamejí y La prima Fernanda. Y de aparte tenemos un autor americano que fue prácticamente el precursor de la literatura modernista, que fue Rubén Darío. Él es nicaragüense, nacido en 1867 y falleció en 1916. Fue periodista y diplomático. Se le considera el máximo exponente, el máximo representante del modernismo literario y sus obras más conocidas son Azul, Prosas profanas y Cantos de la vida y la esperanza. Bueno, y también tenemos algunas críticas del modernismo español. Primero, una menor brillantez externa, es decir, menos ninfas, menos princesas, menos cisnes, menos seres mitológicos, etc. Segundo, el modernismo español tiene poco del parnasianismo y se limita sobre todo al simbolismo, ¿sí? A esa musicalidad, a esa expresión de las emociones. Y tercero, predomina el intimismo, entonces menos sonoridades rotundas, menos alardes formales y más de lo que el ser humano experimenta, esos sentimientos, esas emociones. Tenemos un ejemplo de uno de los poemas que se encuentra en el primer libro, el cual inicia el modernismo, que es Azul. El poema se llama Venus. En la tranquila noche mis nostalgias amargas sufría. En busca de quietud bajé el fresco y callado jardín. En el oscuro cielo Venus bella temblando lucía, como incrustado en ébano un dorado y divino jazmín. A mi alma enamorada, una reina oriental parecía, que esperaba a su amante bajo el techo de su camarín, o que llevaba en hombros la profunda extensión recorría, triunfante y luminosa, recostada sobre un palanquín. Oh reina rubia, díjele, mi alma quiere dejar su crisálida y volar hacia ti, y tus labios de fuego besar, y flotar en el nimbo que derrama en sus frentes luz pálida, y en siderales éxtasis no dejarte un momento de amar. El aire de la noche refrescaba la atmósfera cálida. Venus, desde el abismo, me miraba con triste mirar. En este poema encontramos las características principales de todo el movimiento modernista. Bueno, y aquí les dejo algunas cibergrafías o links a los que ustedes se pueden dirigir para poder encontrar más información acerca del modernismo. Espero que haya quedado claro el tema y que haya sido de su agrado.
Recuerden realizar su comentario para tener su punto de participación. Que estén muy bien.